Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a tocarles el corazón y despertarles esa chispa de romanticismo que todos llevamos dentro. Vamos a sumergirnos en un universo de amor, de esos amores que parecen sacados de un cuento de hadas, de esos que nos hacen suspirar y creer que la magia existe. Estoy hablando de las historias de amor que perduran, que se fortalecen con el tiempo y que, sinceramente, nos inspiran a todos. Si a ustedes les encanta ser testigos de estas narrativas, de estas conexiones profundas que desafían el paso de los años, entonces este vídeo es justo para ustedes. Y antes de empezar a desgranar esta maravillosa historia que tenemos para compartir, si todavía no forman parte de nuestra creciente familia, les invito, de verdad, a darle a ese botón rojo de suscribirse. No se arrepentirán, les prometo que tendremos contenido que les encantará. Hoy queremos llevarlos de la mano en un viaje muy especial. Un viaje hacia el corazón de Demet y Can. Seguramente algunos de ustedes ya los conocen, o han escuchado hablar de ellos, de esa pareja que irradia complicidad, ternura y, sobre todo, un amor que parece no tener fin. Nos han pedido mucho que hablemos de ellos, de cómo han logrado construir una relación tan sólida y al mismo tiempo, tan llena de esa chispa que enamora. Y es que ¿quién no se ha preguntado alguna vez cómo es posible mantener viva la llama del amor después de tanto tiempo? ¿Cómo se nutre esa conexión que hace que dos personas se elijan una y otra vez, cada día? Pues bien, prepárense porque vamos a desvelar algunos de los secretos, o mejor dicho, de las claves que han hecho de la historia de Demet y Can un verdadero aniversario de ensueño y amor infinito. No se trata solo de grandes gestos, aunque los hay, sino de esos pequeños detalles, de esas acciones cotidianas, de esa forma de mirarse que grita te amo sin pronunciar una sola palabra. Sus seguidores, aquellos que han sido testigos de su evolución, han sido una fuente inagotable de inspiración para este vídeo. Sus preguntas, sus comentarios y sus propios anhelos de una conexión similar nos han impulsado a investigar y a traerles hoy este análisis detallado. Empecemos por el principio, aunque la historia de Demet y Can es una de esas que se construyen día a día, es importante entender la base sobre la que se asientan. La admiración mutua. Y no me refiero a una admiración superficial, de esas que se tienen por una cualidad pasajera. Hablamos de una admiración profunda por la persona que son, por sus valores, por su forma de enfrentar la vida, por sus sueños y hasta por sus imperfecciones, que, seamos honestos, son parte de lo que hace a cada uno de nosotros únicos. Demet siempre ha sido muy clara al expresar su admiración por la inteligencia de Can, por su calma ante las dificultades y por su gran sentido del humor. Ella suele decir, con una sonrisa que ilumina su rostro, que Can tiene esa capacidad innata de ver la luz incluso en los momentos más oscuros, y que su risa es un bálsamo para cualquier preocupación. Y Can, por su parte, no se cansa de hablar de la fortaleza de Demet, de su empatía y de su increíble capacidad para hacer sentir a todos cómodos y queridos. Él la describe como un faro, una fuerza de la naturaleza que inspira a quienes la rodean, y admira profundamente su resiliencia y su compasión inagotable. Esta admiración genuina es como un cimiento invisible, pero potentísimo, que soporta toda la estructura de su relación. Es esa base sólida que les permite construir sobre ella, sabiendo que la roca sobre la que están es firme y confiable. Otro pilar fundamental, y esto es algo que hemos visto una y otra vez en sus interacciones, es la comunicación. Y cuando digo comunicación, no me refiero solo a hablar. Me refiero a escuchar de verdad, a entender el punto de vista del otro, a ser honestos, pero siempre con tacto y respeto. Demet y Can se caracterizan por tener conversaciones abiertas y sinceras. Se permiten expresar sus miedos, sus alegrías, sus frustraciones y sus esperanzas. No evitan los temas difíciles, sino que los abordan juntos como un equipo. Y eso es crucial, ¿verdad? Porque en una relación, los problemas siempre van a surgir, pero la forma en que se enfrentan es lo que marca la diferencia. Ellos han demostrado que comunicándose de forma efectiva, pueden superar cualquier obstáculo y salir fortalecidos. Piensen en cuántas veces hemos visto un simple intercambio de miradas entre ellos que dice más que 1000 palabras. Esa conexión no verbal es la cima de una comunicación fluida y profunda. Es esa capacidad de leerse el alma con solo un gesto, una mirada, un suspiro. Es como si tuvieran un lenguaje secreto construido a base de años de compartir la vida, de entenderse en lo más profundo de su ser. No se trata de tener siempre la razón, sino de encontrar la solución juntos, de validar.
los sentimientos del otro, de hacerle saber que no está solo en sus luchas. Y hablando de conexiones, hablemos de la complicidad. Esa chispa especial que tienen, esa forma de entenderse con una simple mirada, con un gesto. Esa complicidad se cultiva en el día a día, en las risas compartidas, en los chistes internos que solo ellos entienden, en los proyectos que emprenden juntos. Demet y Can tienen esa magia de hacer que las cosas cotidianas se conviertan en momentos memorables. Ya sea cocinando juntos, viendo una película o simplemente dando un paseo, siempre hay un elemento de juego, de disfrute mutuo. A menudo comparten en sus redes sociales momentos de su vida cotidiana, y lo que llama la atención no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. La forma en que se ríen de una anécdota trivial, la manera en que comparten la tarea de preparar la cena como si fuera un juego divertido, o cómo se miran cuando uno cuenta una historia, con una comprensión que va más allá de las palabras. Y esto, mis amigos, es contagioso. Verlos juntos te contagia esa alegría de vivir y esa sensación de que, cuando te unes a la persona correcta, la vida se vuelve mucho más interesante. Es como si hubieran descubierto la fórmula secreta para convertir lo ordinario en extraordinario, para llenar cada instante de magia y conexión. Además, algo que realmente me impresiona de ellos es la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales. No son una pareja que se anula, sino que se impulsa. Se celebran los éxitos del otro como si fueran propios y se ofrecen un hombro en los momentos de duda o fracaso. Esta independencia dentro de la unidad es un signo de madurez y de un amor sano y equilibrado. Demet ha hablado abiertamente de cómo Can la ha animado a perseguir sus pasiones, a tomar riesgos y a creer en su potencial, incluso cuando ella misma dudaba. Y Can, a su vez, ha expresado cómo Demet le ha dado la fuerza para superar sus inseguridades, para ser más vulnerable y para abrazar su verdadero yo. Es una simbiosis perfecta, donde cada uno se fortalece en el otro, donde sus sueños individuales se entrelazan para formar un sueño compartido aún más grande. No se trata de competir, sino de colaborar, de ser el mejor equipo posible en la vida. Y no podemos olvidarnos de los detalles. Esos pequeños gestos que demuestran amor y aprecio. Un café preparado por la mañana, una nota sorpresa, un recuerdo de un momento especial, una flor inesperada. Para Demet y Can, estos detalles son el lenguaje secreto de su amor. Son la manera de decir, estoy pensando en ti, te valoro, eres importante para mí. Y aunque puedan parecer insignificantes para algunos, en el contexto de una relación, estos gestos son verdaderos tesoros que alimentan la conexión y mantienen viva la ilusión. Ellos han demostrado que el amor no es solo un sentimiento, sino también una acción constante. A menudo en sus publicaciones vemos guiños a esos pequeños detalles que han compartido, como la forma en que Can siempre recuerda la forma en que Demet toma su té, o como Demet le deja pequeñas notas de ánimo en su coche antes de un evento importante. Son esas cosas, esas pequeñas manifestaciones de amor cotidiano, las que hacen que una relación resplandezca. Ahora, ¿cómo han logrado mantener esa frescura y esa pasión después de tanto tiempo? Aquí es donde entra en juego la importancia de la sorpresa y la novedad. No se trata de grandes viajes exóticos cada semana, sino de pequeñas sorpresas que rompen la rutina. Una cena improvisada, un plan de fin de semana diferente, algo que haga que el otro sienta que todavía hay mucho por descubrir. Demet y Can se esfuerzan por mantener esa chispa viva, por seguir sorprendiéndose el uno al otro, por no caer en la complacencia. Y eso, amigos, es un arte que requiere esfuerzo y dedicación, pero cuyos resultados son invaluables. A veces la sorpresa puede ser tan simple como cambiar la rutina de una noche de viernes, o planear una escapada improvisada a un lugar que siempre han querido visitar. Lo importante es que demuestran que el amor no es estático, sino que está en constante movimiento, en constante evolución. También es importante destacar cómo gestionan los conflictos. Ninguna pareja es perfecta y es natural que haya desacuerdos. Lo que diferencia a Demet y Can es que no dejan que los pequeños problemas se conviertan en grandes crisis. Buscan soluciones, aprenden de sus errores y siempre priorizan el bienestar de la relación. Han aprendido a ceder, a pedir perdón y a aceptar las disculpas. Esta habilidad para navegar por las aguas turbulentas de la vida en pareja es lo que les ha permitido construir un amor duradero y resiliente. No se trata de evitar el conflicto, sino de gestionarlo de una manera constructiva, de ver cada desacuerdo como una oportunidad para crecer juntos y fortalecer el vínculo. Han mostrado al mundo que las discusiones no tienen por qué ser destructivas, sino que pueden ser un trampolín para una mayor comprensión mutua.
Y hay un aspecto que creo que muchos pasan por alto, el humor. La capacidad de reírse juntos, de encontrar el lado divertido de las cosas, incluso en los momentos difíciles. El humor es un bálsamo para el alma y un pegamento para las relaciones. Demet y Can tienen un sentido del humor muy similar, lo que les permite compartir momentos de pura alegría y ligereza. Y cuando te ríes con alguien, te conectas a un nivel mucho más profundo. Es como si esas risas crearan un espacio seguro donde todo es posible. Sus seguidores a menudo comentan la química y la diversión que irradian en entrevistas y publicaciones, y es precisamente esa chispa de humor lo que hace que su conexión sea tan palpable y contagiosa. En resumen, la historia de Demet y Can es un reflejo de lo que significa un aniversario de ensueño y amor infinito. No es un accidente ni suerte. Es el resultado de un trabajo constante, de una dedicación inquebrantable y de un profundo amor mutuo. Se trata de admiración, de comunicación abierta y sincera, de complicidad, de apoyo incondicional, de pequeños grandes detalles, de sorpresas que mantienen viva la llama, de una gestión inteligente de los conflictos y por supuesto del poder del humor. Ellos nos demuestran que el amor verdadero no es una meta, sino un camino. Un camino que se recorre de la mano, celebrando cada paso, aprendiendo de cada tropiezo y sobre todo, amándose con la misma intensidad del primer día, pero con la sabiduría de los años. Su historia nos recuerda que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria, una práctica constante de cuidado, respeto y aprecio. Y hasta aquí nuestro viaje por el inspirador amor de Demet y Can. Espero de corazón que esta historia les haya tocado el alma, les haya llenado de optimismo y les haya inspirado a cultivar sus propias relaciones con la misma pasión y dedicación. Que sus propios aniversarios de ensueño y amor infinito estén llenos de momentos tan especiales como los que hemos analizado hoy. Ahora me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué es lo que más les ha gustado de su historia? ¿Qué consejo de pareja aplicarían en sus propias vidas? ¿Hay algún otro aspecto de su relación que les parezca particularmente inspirador? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Sus perspectivas enriquecen muchísimo nuestro contenido. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí, no duden en regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más y me motiva a seguir creando. Y por supuesto, si quieren seguir siendo los primeros en enterarse de nuestras próximas aventuras, de nuestras historias inspiradoras y de todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes, por favor, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.